Saludos fraternales. Gracias por permitirme compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y quisiera comenzar preguntándole si alguna vez usted ha visitado el Parque Central en la ciudad de Nueva York. En una de las áreas del parque hay un pequeño lago y allí tanto los niños como los adultos se recrean moviendo pequeños botes que se manipulan bajo control remoto. En los participantes son muchas las emociones que vemos demostradas. A veces vemos miedos de cómo va a funcionar esto, corajes, incertidumbres, alegrías, dudas y hasta frustraciones. Es interesante ver cómo los padres acuden a auxiliar a sus hijos y en ocasiones los trabajadores también intervienen debido a desperfectos mecánicos de los botes pequeños. Al igual que los participantes en la carrera de botes, en nuestra vida también experimentamos diferentes situaciones que requieren cuidado y atención. ¿Ha experimentado usted o está experimentando algún momento de crisis en su vida que requiere atención y cuidado? Pienso que todos necesitamos ayuda e intervención en algún ámbito de nuestra vida. Pero ¿quieren saber algo? No somos los únicos. Les invito a leer en la Biblia, la palabra de Dios, un interesante evento. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente y buscamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 50, que dice así: Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Marcos capítulo 6, ya que estaremos utilizando los versículos 45 hasta el 52. Hoy estaremos hablando bajo el tema Jesús cuida integralmente de nosotros. Pues vivimos en una época donde nuestra sociedad se destaca por ser tecnológicamente adelantada y de cambios bien acelerados. No bien ha salido un celular cuando ya sale otro mejor. Y esto sin dejar atrás los autos, los sistemas de comunicación. Pero a la par con todos estos cambios acelerados, también incrementa la soledad, los problemas de ansiedad, las depresiones, las crisis financieras, las crisis de identidad, de espiritualidad y de familia, entre otros. Es muy fácil perder la paz y el control de nuestras vidas. Es como si estuviésemos en una barca y de repente se levantasen vientos contrarios. Tal pareciera que a pesar de tener tanto, siempre nos está faltando algo. Esa vida soñada de balance y plenitud parece ser casi inexistente. Entonces nos preguntamos, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? ¿Quién me puede ayudar y guiar? Desafortunadamente, esta generación es una muy solitaria. Por tanto, es necesario señalar que hay un Dios que nos ama profundamente y se preocupa por nosotros, de tal manera que hace provisión especial para todas nuestras necesidades. El amor de Jesús se revela en su cuidado integral. Este día vamos a señalar 3 puntos que nos ayudarán a entender y a valorar que así como Jesús cuidó integralmente de la gente y de los discípulos, también cuida de nosotros hoy. Hablaremos sobre Jesús y su cuidado social, provisión emocional sin límites y la buena noticia en medio de las crisis. El Evangelio o las buenas noticias de Marcos
Aunque aparece segundo en el Nuevo Testamento, es el más antiguo de los 4 evangelios y el más breve de todos. Solo tiene 16 capítulos. Fue escrito en un tiempo de guerra y de sufrimiento. Solo podemos imaginarnos las necesidades físicas, emocionales y espirituales que la gente confrontaba en su diario vivir en medio de un ambiente tan inestable y confuso. Hoy, en medio de tanto aceleramiento y cambio, también confrontamos sufrimientos y crisis. En su escrito, Marcos presenta un testimonio de la acción liberadora de Jesús en su tiempo y lugares. Presenta noticias liberadoras de Jesús a una audiencia de segunda y tercera generación de creyentes que habían perdido la pasión original por el reino de Dios y su justicia. ¿Les parece familiar a nuestros días? Aunque fue escrito en una época muy distante a la nuestra, el ambiente reinante tiene similitud con nosotros. Como la audiencia de Marcos, hoy enfrentamos una generación que experimenta pérdida de pasión por las cosas espirituales concernientes al reino de Dios y su justicia. Los cambios generacionales, culturales y los muchos afanes han distorsionado las prioridades espirituales, llevándonos así de crisis en crisis. Pero las crisis requieren de atención y cuidado integral o completo para que resulten en vidas liberadas, balanceadas y productivas. Esto es algo en lo que Jesús se especializa. Recordemos que el amor de Jesús se revela en su cuidado integral. Analicemos ese cuidado en la porción bíblica a considerar hoy. Comencemos con nuestro evento y testimonios registrados en Marcos capítulo 6 versículos 45 y 46. Vamos a encontrar a Jesús y su cuidado social. La narrativa en estos versículos nos muestra a Jesús preocupado por las personas. Ya le había dado de comer, ahora les insta a sus discípulos y luego a la multitud que se fueran antes de la caída del sol. Recordemos que los discípulos iban a cruzar el lago en una barca y la multitud tenía que recorrer sin luz eléctrica por unos caminos, ¿verdad?, difíciles que les exponían a grandes peligros. Luego nos dice la narrativa que él se va al monte a orar, o sea, a derramar su alma al Padre. Y aunque no nos dice que oraba, podemos estar seguros que en esa oración estaban las personas, el cuidado de las personas, la protección por estas personas que habían salido. Se preocupó por el bienestar social de ellos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Podemos confiar en su amor y fidelidad que no es variable. Nos ama y se preocupa por nuestro bienestar social. Se preocupa por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestras iglesias, por las comunidades, por la protección, por los países, por el gobierno, etcétera. Todo esto le importa a Dios. Su amor es revelado en ese cuidado social. No estamos solos ni abandonados a la suerte. Jesús tiene cuidado de nosotros. La narrativa no se queda ahí. También nos presenta que nuestra estabilidad emocional no le es indiferente a él. Marcos capítulo 6 versículos 47 al 50 nos habla cómo hace provisión emocional sin límites. Estos versículos nos indican que ya había caído la noche
y la barca estaba en medio del mar. También nos provee un dato interesante. Se había levantado una fuerte tempestad. La localización del lago está a 696 pies bajo el nivel del mar, lo que ocasiona que se desaten fuertes vientos y tormentas repentinas. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Jerusalén sabemos que de momento se desatan tempestades en el mar de Galilea. La situación se pone más interesante aún. Era la cuarta vigilia. Los romanos habían dividido la noche en 4 partes de 3 horas cada una, a lo cual ellos llamaban vigilia. La cuarta vigilia es la hora entre 3 a 6 de la mañana. Nos podemos imaginar estar en una pequeña barca como a eso de las 3 de la mañana, que es la hora cuando la noche está más oscura, y estamos sin electricidad, ni celulares, ni linterna, y en medio de una gran tempestad. Los botes pescadores galileos podían acomodar a 15 hombres. Los apóstoles eran 12, así es que en el bote iban 12. Estos botes medían 26 pies y medio de largo, 7 pies y medio de ancho y 4 pies y medio de alto. Así que eran pequeños, no era un crucero. La tempestad era tan fuerte que desde que salieron hasta la cuarta vigilia habían estado remando por unas 9 horas y solo estaban a mitad del camino. Si usted y yo hubiésemos estado allí, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Agotados? ¿Desesperados? ¿Desalentados? ¿Aterrados? ¿Mareados? ¿Vomitando? ¿Desesperanzados? Complete usted la lista. En medio de esa oscuridad, la niebla, los vientos, el agua entrando, pues se levantaban olas. Estoy segura de que ni podían ver sus manos. Así que era un ambiente propicio para romper la estabilidad emocional del más fuerte y del más valiente. Para completar la situación, ven una figura sobre las aguas. Al principio era una imagen borrosa y una figura que parecía humana, la que ellos confundieron con un fantasma y gritaron. Estamos hablando de hombres, algunos pescadores experimentados, todos ellos muertos de miedo. Tenemos un cuadro de una desesperación emocional profunda. En el momento más culminante de la angustia, escuchan la voz de Jesús que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando en nuestras crisis el mundo se nos quiere caer encima y aplastarnos, Jesús está cerca. No estamos solos. Cuando ya no tenemos más lágrimas y las fuerzas parecen desaparecer, Él está presente. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando todos se han ido, cuando no sabes qué hacer, cuando te dices tienes cáncer o tienes un diagnóstico retador, cuando tus hijos se hunden cada día más en su propio mundo, cuando tu matrimonio está tambaleando, cuando la soledad te está agobiando, cuando no ves el fruto de tu trabajo, cuando no puedes entender, Él te dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Está con nosotros el que nos fortalece, nos sostiene emocionalmente y el que cambia las cosas en un instante.
el que hace lo imposible posible, el gran yo soy. No todo está perdido. Hay buenas noticias. La buena noticia es que su fidelidad es para siempre. Marcos 6, 51 al 52 nos está dando esa buena noticia. Nos habla de que su amor, su protección, su provisión, su cuidado no depende de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o trabajos. El versículo 51 nos dice que subió a la barca y se calmó el viento. Al entrar en la barca, la tormenta cesó. Lo imposible se hizo posible. Las acciones de Jesús son suficientes para que regrese la calma y la seguridad vuelva. Los discípulos se quedaron maravillados. Nuevamente Jesús les revela su deidad. Anteriormente habían visto un milagro portentoso, pero no habían internalizado la deidad de Jesús. Espiritualmente estaban inmaduros todavía. Recordemos que en medio de todas las crisis existenciales tenemos a un Dios poderoso que nos ama y lo demuestra en su cuidado integral hacia nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Hemos visto cómo Jesús en el pasado y en el presente se ha identificado y cuidado integralmente a individuos y también a grupos. Él no solo cuida de nuestra parte espiritual, sino que cuida de todos los ámbitos de nuestra vida. Servimos a un Dios de detalles. No hay circunstancia que no esté al alcance de su poder. Otra buena noticia es que el amor de Dios es integral, cubriendo alma, cuerpo y espíritu. Nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para que podamos reconciliarnos con Dios, si es que todavía tú no te has reconciliado con Dios, y que puedas tener acceso libre ante su presencia. Al aceptarle como único Salvador, obtenemos una nueva identidad, hijos e hijas de Dios. Como hijos e hijas amadas de Dios, Él tiene cuidado integral de nosotros, asegurándonos una vida de balance y de propósito. En este día te reto a que te atrevas a confiar en aquel que te dice: no temas, no tengas miedo, ten ánimo. La palabra del Señor en Salmo 93:4 nos recuerda: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Recuerda que el Señor Jesús es un Dios que se preocupa por nosotros de manera integral.